es la categoría de género. Hoy día vamos a llevar diversidades, sexo, género, sexualidad. Entonces, habíamos visto que esta tríada no se puede separar, ¿no? Porque si uno la separa, pierde de vista lo que está antes y después, ¿sí? Si yo solamente miro el sexo, automáticamente mi visión, mi enfoque, me va a llevar al tema biológico, a los genitales, ¿sí? Entonces, toda mi estructura, mi construcción, mi interpretación de lo que ocurre con las mujeres, con las diversidades, va a ser biologicista, ¿sí? O va a ser fundada en los genitales. Si solamente miro género, entonces todo lo que voy a mirar va a ser en función de la construcción social, de la diferencia a partir de roles y atributos asignados a cada quien, ¿sí? Pero fíjense que cuando miro solito género, inmediatamente desaparece que la asignación de roles y atributos es en función de genitales. Porque sexo y género es una tautología. Es una tautología. ¿Qué quiere decir una tautología? Lo mismo de lo mismo. A tal genital, hembra, macho, tal conjunto de roles y atributos. Tal género, quiere decir, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Y a tal genitalidad y a tal género, tal sexualidad hetero. Tal combinación de sexualidad, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, entonces, por eso, para mí, esta tríada no se la debe separar cuando uno está haciendo análisis de este tipo. Se tiene que ver todo junto, ¿sí? Todo junto. Habíamos dicho entonces también que reconocer el género, la presuposición de que reconozco ese género es la que da origen a la afirmación de lo femenino y lo masculino. Si no presupongo el género, no existe lo femenino y lo masculino, ¿sí? Tengo que asumir como dado el género. Por ende, tengo que asumir como dado el sexo, ¿sí? Porque la construcción genérica está en estricta relación con eso, ¿sí? Si yo me defino como feminista o, como anoche hemos discutido, debatido, masculinidades, si yo me defino como femenina o masculina, estoy reconociendo el género. Es la única razón por la cual esta dicotomía jerárquica valorativa existe. Si yo desconozco esto, automáticamente esto no existe, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, si yo quiero ver un mundo dividido en dos, debo reconocer el género. Presupone el reconocimiento del género. Ahora, para el caso de las diversidades, reconocer el género y dividir el mundo, reconocer el género y mirar el mundo como si fuese una dicotomía masculino-femenino, es trágico para las diversidades. ¿Por qué? Entonces, aquí no estás. No estás. Porque tú, en primer lugar, has violentado el sexo, has violentado el género y has violentado la sexualidad. Entonces, aquí no estás. La única manera de que tú estés es que en esa transgresión calces en cualquiera de estos dos. ¿Sí?
sin escapatoria, sin escapatoria, o sea, debes calzar en esos dos. ¿Está claro? Bien. Entonces, vamos a ver ahora las diversidades. A ese sistema, a esta construcción sexo, género, sexualidad de manera indivisible, indisoluble, que no se la puede separar, le llamamos sistema sexo, género, sexualidad. ¿Por qué sistema? Porque sus elementos están íntimamente relacionados, ¿sí? Sistema sexo-género sexualidad. El sistema sexo-género sexualidad involucra 3 aspectos de la existencia humana. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los humanos lo tenemos, ¿sí? Es parte de la vida, es parte. Entonces, tener 3 aspectos de la existencia humana implica el sistema de organización sexo-género-sexualidad. El binarismo de sexo, el binarismo de género y el binarismo de sexualidad. Cuando hablamos de sistema, estamos diciendo que esto se interrelaciona uno con otro en codependencia, ¿sí? No se puede asignar género si no hay genitales. Esa es una correspondencia, ya lo hemos visto. No se puede hablar de heterosexualidad si no hay una correspondencia entre diferentes, ¿sí? Entonces, el binarismo de sexo hace referencia al mundo biológico del humano, a aquello que aparece entre sus piernas, sus genitales. Ponen el sistema sexo-género-sexualidad, son construcciones sociales. ¿Qué significa? Son invenciones de la cultura de una sociedad, ¿sí? No estaban dadas de manera natural y para siempre por un Dios todopoderoso que nos mandó esto en un estampido cósmico. De ninguna manera. Esto se ha ido construyendo a lo largo de la historia de los seres humanos. ¿Y por qué es importante saber estas cosas o conocer? Porque estas categorías ordenan la realidad. Pero más aún que ordenar la realidad, construyen sujetos. Y cuando digo sujeto, digo sujeto, sujetado, alguien sujetado, alguien que no es libre, eso es el sujeto, ¿sí? ¿Y a qué está sujeto este? A su sexo, su género, su sexualidad. Es un esclavo de su sexo, su género y su sexualidad, eso significa. Está sujeto, no se puede liberar, no se puede concebir distinto de eso. Eso quiere decir. ¿Está claro? Entonces, ustedes, les digo ahorita, levanten la mano los héteros. A ver, levanten la mano los héteros. Las que no han levantado porque no saben qué es hétero o porque pertenecen a otra sexualidad. ¿Ah? Bueno, después les voy a preguntar. Entonces, ¿han levantado la mano los héteros? ¿No? Los héteros no van a jamás, ahora en las condiciones en las que estamos, concebirse de otra manera. ¿Sí? No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque están sujetados a su sexualidad. Porque están sujetados a su género.
Y porque en definitiva están sujetados a sus genitales. Otra vez. Anoche me he dado una discusión con un compañero político reconocido de acá, que me decía, pero es que tenemos pues que pensar esto de los gays. Tenemos que pensar pues, esto de las lesbianas. Esto de los gays, de las lesbianas. Como si fuese una cosa ajena a mí. ¿Te das cuenta? Como si hubiera un otro humano que son estos otros. ¿Te das cuenta? Y yo soy otra cosa. Somos parte de lo mismo. ¿Qué es lo que hace que ustedes no puedan interrelacionar con esto, entre comillas, nosotros? Ustedes y nosotros, o nosotros y ustedes. El sistema sexo-género-sexualidad. Esa sujeción hace que ustedes no puedan liberar sus deseos y sus placeres de manera que puedan interactuar con esta otra cosa llamada esos gay, esos trans, esas lesbianas. ¿Sí? Y que ustedes en su imaginario piensen que verdaderamente ustedes son otra clase de gentes y estos son otra especie. Cuando eso es falso. Falso. Doctora, pero hay posibilidad de que una persona que se considere hetero en algún momento de su vida posteriormente pueda volverse bisexual o cambiar por completo su orientación sexual. Por supuesto. O sea, no necesariamente está concebida a que yo soy hetero y voy a morir sin ver. Si tú decides romper el sistema sexo-género-sexualidad, tú puedes devenir, ¿sí? Puedes devenir. De hecho, hacia eso es que tendemos cuando hacemos este tipo de talleres. A que tú no sufras cuando aparece algo hermoso que no te lo esperabas y entras en una crisis. ¿Y por qué? ¿Y te quieres tirar del puente de la América? No. No, pues. Es parte de... ¿Te das cuenta? ¿Por qué lo vas a vivir de manera trágica? Para eso son estos cursos. Para que ese sujeto sujetado a su sexo, a su género, a su sexualidad, devenga libertad. Libertad. Sea feliz. Porque una vida miserable, ¿para qué pasa? Entonces, estas categorías no solo construyen la realidad social, sino que construyen sujetos prisioneros de las categorías. ¿Te das cuenta? Prisioneros de las categorías. Prisionero de tus genitales, prisionero de tus géneros, prisionero de tu sexualidad, cuando ni siquiera, en el caso de lo hetero, elegiste eso. El hetero nunca eligió ser hetero. Tiene que serlo por obligación. Y si tiene agallas, se liberará en algún momento. Y si no, morirá así, aunque no sea feliz. ¿Que hay heteros que son felices siendo heteros? Por supuesto. Porque una persona me dijo, ¿usted quiere que todos se vuelvan gay, lesbianas y trans y esto y lo otro? No, no quiero que se vuelvan. Quiero, porque eso no es cuestión de que te vuelvas o no te vuelvas. Quiero que se la piensen. Que cuando estén haciendo el amor con su pareja, piensen si fu o fa, o si ni fu ni fa. Y se pregunten, ¿por qué ni fu ni fa? Porque eso es grave. Porque estos temas hacen a la profundidad de lo que somos. El ser humano no puede vivir sin afectos, sin amor, sin erótica, sin placer. Lo puede hacer, pero a un costo muy alto. ¿Sí? Entonces, te lo piensas. Estás en una relación, te la piensas, ¿por qué no funciona? Y vas y buscas otro pensando que se trata de estita, que es un desastre, entonces estita tal vez es mejor. Los chicos hacen eso, ¿no es cierto? Y cuando van con estita, ni fu ni fa. Y piensan que entonces con otrita, y ni eso.
Y cuando acuerda ya llevaron como 30 o 40 y nada. Pregúntate pues. Pregúntate los cubos. Y lo mismo las chicas, se casan con uno, no, nada, se divorcian, otro, nada, otro, nada, y hasta mientras 4 hijos, y otro, nada. Pregúntate, ¿y qué tal si no eres hetero? ¿Y qué tal si eres pan, no eres otra cosa? Liberar pues, liberar al sujeto, liberarla de estas dicotomías se llaman estas, porque dividen el mundo de a dos: hembra, macho, masculino, femenino, hetero versus homo. Ahora, en esa construcción social que ordena la realidad, en esa construcción de un sujeto sujetado a estos binarismos, se genera una distinción que es social y política. Es decir, es perverso este sistema, porque entonces, al organizarse de esa manera la sociedad, hace creer que hay unos humanos normales y otros humanos anormales, ¿sí? Y entonces, la hembra macho, masculina, femenina, hetero, cree en su cabecita, porque es un imaginario, que ella es el modelo de normalidad. Y cuando decimos normalidad, estamos haciendo referencia a gente que cumple la norma, a gente que se sujeta a la norma de manera tranquila y pacífica. Los que no se sujetan a esa norma devienen anormales, quiere decir sin norma. Anormal quiere decir el que no obedece la norma. Y estas categorías han construido nuestra realidad como si hubieran estos humanos buenos, normales, maravillosos, y los otros que son el desastre andando, al que hay que curar, al que hay que intervenir, al que hay que ponerle un psicólogo, al que hay que ponerle no sé qué, para que se vuelva normal. ¿Te das cuenta? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Porque luego se ve complejizando. Entonces lo que se busca acá es que te deshagas de esas cuestiones. ¿Qué es el binarismo de sexo? El primero, fíjense de los tres, ¿no? El binarismo de sexo es una creencia y una práctica. ¿Qué quiere decir? Que no solamente creo que es así, sino que lo practico, lo hago. ¿Sí? Es como cuando decimos, creo en Dios, nunca lo he visto, nunca se me ha manifestado, pero yo creo que Él está allá arriba, en algún lugar, que me está mirando, no sé. Y entonces, como creo en Él, practico mi creencia en Él. Entonces voy a misa, me confieso, me bautizo, me hago mi primera comunión, en fin, ¿sí? Toda creencia tiene una praxis, ¿está claro? Entonces, con los binarismos de sexo ocurre lo mismo. Yo creo que los sexos son dos. Creo que hay una vagina y creo que hay un pene. Y me comporto, si tengo vagina, como tal. Y si tengo pene, como tal. Pero ¿qué pasa si mi hijo nace con vagina y pene al mismo tiempo? ¡Oh! ¿Qué es eso? Maldición de los dioses. Porque a mí me ha castigado de esa forma. ¿Y qué quiero? Corregirlo al bebecito. Intervenirlo quirúrgicamente. Sáquele, doctorcito, eso. A ver, arréglemelo. ¿Cómo puede ser que esto sea así? ¡Ay, guácala! ¿Sí o no? Bueno. ¿Por qué haces eso?
Porque tu creencia está sufriendo un choque con la realidad. La realidad te está diciendo, mira que no se aparece con vagina y pene solamente. También apareces con vagina y pene al mismo tiempo. Eso ya no estaba dentro de tu creencia ni de tu práctica. ¿Y qué querés hacer? En lugar de comprender la aparición de eso, ¿querés matarlo? Más aún, tu hijo nació con vagina y llegado a una edad te dijo, mamá, odio esta vagina, yo quiero mi niña. O al revés. ¡Oh! ¡Santo cielo! ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa a este? ¿No? Tu creencia está sufriendo un quiebre. Ese cuerpo te está diciendo, mira que los genitales no son fijos, se pueden cambiar. Hasta ese momento tú habías creído que eso era fijo, que nazco con vagina, muero con vagina, nazco con pene, muero con pene. ¡Mentira! Fíjate. Tú puedes nacer con vagina, morir con pene, puedes nacer con pene, morir con vagina, puedes nacer con pene y vagina y morir solo con pene o solo con vagina. Entonces, cuando digo que estás sujetado, ahorita mismo tus cadenas están diciendo, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces, el binarismo de sexo es esa creencia y práctica que construye solo dos, nada más, y lo demás lo borra, lo elimina. Solo existen dos, la hembra y el macho, para cada cuerpo. Aunque la realidad te está demostrando que eso es falso. ¿Por qué decimos que es creencia? Porque aunque la realidad te está demostrando que es falso, tú crees. Crees. Punto. Amén. Amén. Y cuando tu hijito te nazca, porque nace el 5% de la humanidad es intersexuada, te va a nacer en algún momento. No porque seas mala onda o porque Dios es malo contigo, no, porque nace el 5%, cada 5% nace uno. O como dicen ellos, cada 2000 nacidos, uno es intersexual. Esa es la presencia humana. Vas a seguir manteniendo tus creencias, aún contra la evidencia, y lo vas a hacer desgraciar a tu bebé, para que calce en tu creencia. Eso es lo que vas a hacer. Eso es lo que se hace actualmente. Cuando yo hago eso, creer que solo existen dos sexos, me estoy olvidando que el sexo es un continuum, no es estanco, es un continuo, es una fluidez, que hay más que hembras y machos, porque el sexo es ser más que este pedacito de cuerpo que tengo aquí, ¿sí? Es más que eso, más que ser hembra y macho. El sexo se manifiesta de manera dual en la misma persona a veces. Es lo que llamamos andrógino. Miras a la persona y dices, ¿qué es? ¿No sabes? ¿No sabes? Es ambas cosas lo que ves. Es ambigüedad. Es ambigüedad. El intersexuado es ambigüedad. ¿Sí? Nos olvidamos de todo eso. Peor aún, nos olvidamos que hay muchos tipos de sexo. Muchos. No solamente hembra y macho. Si nosotros aceptamos esta corriente que es puramente científica y biológica, al igual que esta, hay un
una corriente de médicos y científicos que te dicen que existen por lo menos 3 tipos de sexo: el gonadal, el genital y el hormonal, que dependen de las combinaciones genéticas del cuerpo. No voy a entrar ahí porque es complicado, no viene al caso. Pero lo que quiero es que retengan estas 3. No solamente somos sexo genital, también podemos tener una tipología gonadal o hormonal, ¿sí? Si aceptamos esta otra visión, también biológica y científica, no solamente según la medicina y la biología, no solamente somos hembras y machos, también está el hermano intersexuado. La medicina le dice hermafrodita, pero ya no se usa ese término hermafrodita porque eso está reservado a las plantas y animales. Los seres humanos se llaman intersexuados. Entonces, existe un tipo de intersexuado verdadero que le llama la medicina o la ciencia, que es aquel que posee un testículo y un ovario. Pero hay un pseudo intersexuado macho y un pseudo intersexuado hembra, dependiendo si tienes los testículos o no, o si tienes ovarios o no. Entonces, fíjense que ni siquiera jugando con las mismas armas o discursos de la biología podríamos jamás aceptar esta reducción a 2. ¿Sí? Eso para quienes defienden la mirada biologista. Ni aún jugando con sus propias armas de los científicos se podría en ningún caso reducir el tema del sexo a 2. ¿Qué es el binarismo de género? Consecuente con haber aceptado que son solo 2 los sexos y habiéndose olvidado del resto de formas que aparecen en el cuerpo, solamente se construye género para 2. ¿Cómo la ven? Solo se construye género para 2, para la hembra y para el macho. Entonces, el binarismo de género es aquella creencia, es otra creencia, ¿sí?, que cree que los cuerpos machos y hembras se derivan naturalmente, como por arte de magia, de las disposiciones, sentires, pensares, percibires, actuares arbitrarios relacionados con tus genitales. Como si el hecho de tener vagina me hiciera sentir, percibir, pensar y actuar de manera distinta al que tiene pene. Y ahí tenemos una amplísima biografía de libros como Las mujeres son de Venus, los hombres son de Marte. Ser mujer y ser hombre hoy, ¿no? Tenemos 800 libros que tienen que ver con esta mirada esencialista, naturalista, que cree que porque aparece una vagina y un pene en los cuerpos, eso define una diferencia de pensar, de sentir, de ver el mundo. ¿Sí? Y obviamente es una creencia, porque si tú cuando te relacionas con un chico, dices, pucha, no lo entiendo a este. Claro, no lo entiendo porque es hombre. Y él al revés, dice, estas mujeres tan chismosas, complicadas y lloronas, no las entiendo, me rindo. Claro, es que son mujeres. Pero resulta que cuando Estica se relaciona con esta otrita, tampoco se entiende. ¿Y qué van a decir? Ambas son mujeres. O cuando 2 hombres se relacionan entre ellos y no se entienden, ¿qué van a decir?
No es que no te entiendes porque sos hombre o porque sos mujer, ¿sí? El no entender se puede devenir de muchas cosas, pero para sostener esta mirada esencialista, naturalista, por supuesto, tienes que generar un conjunto de roles, atributos, características para ambos, de manera que sean irreconciliables. Que no haya ninguna posibilidad de entendimiento entre ambos. Y lo más esquizofrénico es que luego vas a querer que sean iguales ante la ley. Si tú estás creando de principio la diferencia insalvable a partir del género, ¿cómo querés que se igualen en algún momento? ¿Por qué digo que esta diferencia de género es arbitraria? Porque evidentemente no hay nada masculino en el color azul. Es arbitrario que le asignemos que color azul es hombre. Podríamos haber dicho que el rojo es hombre, el amarillo es hombre, cualquier cosa es hombre, ¿no es cierto? El rosa es arbitrario. No hay nada que diga que el color rosa es femenino, salvo nuestras creencias y nuestras convenciones sociales. Toda convención social es arbitraria, es un acuerdo. Frente a un invento, acordamos que va a ser así. Y obviamente, cuando sabemos que algo es arbitrario, cuando varía de una cultura a otra. Por ejemplo, para nosotros, el negro es luto, duelo, desgracia, ¿no? Para los japoneses es el blanco. Así de arbitrario es esto. ¿Qué hace este dimorfismo? Naturalizar las diferencias de género. Las plantea, las pone, las reproduce como si fueran naturales. Entonces, si yo les digo ahorita, pónganme 3 ideas que dicen que ustedes son mujeres. Y a los chicos 3 ideas que dicen que ustedes son hombres. Ahorita les puedo hacer ese ejercicio. O pónganme una idea de por qué ustedes creen que son mujeres y por qué ellos creen que son hombres. Lo que va a aparecer es exactamente lo mismo. ¿Nos han enseñado por el cabello? Exactamente. O sea, 10 a 1 les juego y todas me van a contestar lo mismo las chicas y todo lo mismo los chicos. ¿Por qué? Porque eso está naturalizado. Naturalizado, está dado, no se toca, no se cuestiona, no se reflexiona. Soy mujer y punto. El feminismo parte de ahí. Soy mujer y punto. Y la masculinidad ahora está partiendo del otro lado. Soy hombre y qué. ¿No? Ambos están reafirmando, refortaleciendo el género. Eso es lo que está diciendo. El candado de género. ¿Sí? Están cerrando filas sobre el candado de género. Ambas corrientes, tanto la feminista como las masculinidades, que entre otras cosas es su hijito el feminismo. ¿Quién les ha abierto? Es que anoche una discusión fue porque yo dije esto. ¿Quién les abrió la puerta a los masculinos para que se piensen? Adivinen. Las femeninas. Las feministas. ¿En qué andas? ¿En qué ondas? ¿Perdón? ¿Qué es lo que ocurre cuando hacemos esto? Estás generando un integrismo de género. ¿Sí? Ves género como si es natural
Y por lo tanto que de lo que se trata es de integrar ambos, de que se complementen. Ahí no hay drama, digamos. No importan las diferencias, nos integraremos. Te pasas por alto toda jerarquización antropocéntrica, misógina, en fin, y obviamente lo que estás buscando es una supuesta complementariedad psicológica, doméstica, social. Porque ¿qué es la masculinidad? Como les decía ayer, partí mi exposición anoche diciendo, no creo que el hombre cambie. Casi se mueren los otros dos expositores del mundo. Todas las noches se la pasaron defendiéndose de mí. En lugar de poner su posición, empezaron a defenderse de mí, porque yo soy violenta con el público. Entonces, no creo que ustedes cambien de sentido. Han pasado varios siglos y no les nació pensarse. Han esperado que sean las feministas las que le digan, ya pues chicos, piénsense, para pensarse. ¿Y en relación a qué se están pensando? A que si tú cuidas el bebé, yo te ayudo. A que si tú lavas platos, yo también. Oh, qué heavy, qué lindo. A que si no hay con quién dejar a la guagua, déjamela a mí. ¿Y qué es eso? Reforzar que vos te quedas pendeja, cuidar, a criar, con mi ayuda. Ahí no cambia nada de nada. Yo te voy a ayudar. Ya no lo vas a hacer solo, sola. Perdón, feministas, ¿a qué lado? ¿En qué andan? Entonces, cuando estamos hablando de este sistema, estamos buscando integrismos, pasando por la nariz jerarquizaciones y buscando supuestas complementariedades de dos cosas que supuestamente creemos que son irresolublemente distintas, cuando eso es falso. Porque yo ahorita soy hombre. Desde el punto de vista del género, yo soy un hombre. De sexualidad. Consecuentemente, hemos dicho el primero, genitales, biología, el segundo, roles, atributos, los creemos ambos, y el tercero, las posibilidades de vincularnos con los demás. Como está naturalizado que se nace hembra y macho, y está naturalizado que se deviene femenino o masculino, por ende, si yo tengo que combinarme o compartirme con, obviamente tiene que ser con el otro. No hay más, ¿no? Estoy yo y él. Obviamente, entonces, mi combinación será entre diferentes. Eso se llama heterosexualidad. ¿Sí? Entonces, la sexualidad hegemónica es heterosexual y está naturalizada. Aparece como si fuese natural que si estamos en este mundo hombres y mujeres, tenemos que compartirnos entre hombres y mujeres. Eso dicen los binarismos del sistema sexo-género-sexualidad. Pero si nosotros dejamos de creer por un minuto en esas creencias y miramos a nuestro alrededor, por supuesto que no solamente están ellos, ¿no es cierto? En mi caso, están ellas, están hermanas trans, están hermanos intersexuados, está un pluriverso de otros cuerpos y otros sujetos con los que me puedo compartir y a los que puedo amar. Pero no me voy a dar ese tiempo, ni voy a mirar a ningún lado porque no quiero perder mi creencia, porque me aterra. La sola idea de decirle a tu amiga, che, ¿te acuerdas de mi amiga Uñimugre que yo tenía? Estoy pensando cosas malévolas respecto a mi amiguita Uñimugre. Jamás lo vas a decir, jamás. Primero muerta, ¿no es cierto? Y cuando se casa la amiga, ¡ah! No sabes qué mierda te pasa. Y cuando vos te casas de la amiga, ¡ah!
y te vas a casar con el tipo. Y te vas a desgraciar, bueno, ni modo. ¿Por qué? Porque esto es natural, lo otro no lo es. Eso es lo que piensas. ¿Qué me está pasando? Porque soy anormal. ¿Qué falla? ¿Qué rato me falló un tornillo? Ah, si entras en un drama. ¿No? No, ningún drama. Solamente estás cumpliendo toda la obligatoriedad de la norma. Sos un normal, hasta la pared de frente. La pregunta es si alguien les va a dar un premio por ser tan normales algún día. ¿No? Entonces, se naturaliza la heterosexualidad como la única posibilidad de compartirme amorosamente, eróticamente, afectivamente con el otro. Y, oh, sorpresa, fíjense, para los propios héteros, porque por eso el joven que me preguntó si puede él devenir después, ¿no?, con el tiempo, otras formas de sexualidad, aquí va otra respuesta a tu pregunta. Esta heterosexualidad obligatoria, ¿por qué? Porque nunca la eligieron. Los heteros nunca eligieron ser heteros. Lo vieron como algo natural y lo hicieron, ¿sí? Fíjense, esa es solamente del macho masculino con la hembra femenina. Eso es la heterosexualidad, solamente actualmente. ¿Qué significa? Que si el macho es afeminado, hay problemas. No te casarías con un macho afeminado. Que si la hembra es amachada, tampoco. Y entonces, cuando vemos a una mujer masculina, esa es machorra, esa con seguridad es lesbiana. Cuando vemos a un chico dulce, bonito, buena gente, flaquito, ¿no es cierto? Ah, no, ese es un maricón consolidado, ¿no es cierto? Cuando ese pobre ni siquiera puede gustarle, nada que ver con otro hombre, o esa chica nada que ver. Pero nosotros presuponemos que ser hetero es ser macho masculino con hembra femenina. Eso es hetero. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Cuidado, se me pierde. Y este ser macho masculino con esta hembra femenina debe estar acorde a un plan divino. Dios debe bendecir eso. Eso no es cualquier cosa, ¿ya? El que esté acorde a un plan divino hace que el hétero, el macho masculino con la hembra masculina, la hembra femenina, a la hora de compartirse, se olviden de todas estas prácticas sexuales y las vean como si fuesen condenadas, prohibidas, patologizadas, suprimidas, censuradas, criminalizadas para ellos que son heteros. Por ejemplo, sexo anal. ¿Por qué diablo no va a haber sexo anal entre un hombre y una mujer? Ah, no, pues es que la chica dice, ah, no, me quiere meter por atrás, es gay. ¿Sí o no? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Dónde está escrito? ¿En qué tabla de Moisés está eso? Culilingus. Ah, no. Cuando la chica quiere que el chico le lama, lo que ya sabemos, ah, no, es lesbiana debe ser esta. Con seguridad esta es una lesbiana. ¿Quién lo dijo? Sujetado, hasta la pared del frente, ¿no? La felatio. Chupar, ¿no? Ah, no, puta, es marica, eso. Este sí que ya es completo, ¿no es cierto? Primero quiere por atrás, quiere que se la quiera. No, pucha, no. Este ya, ¿con quién me he casado? Por Dios. ¿No es cierto?
Los fetichismos. A ver, mamita, tu calzoncito quiero oler. No, este ya es de familia galán por allá. Ya qué pan. Ya este, ¿no? Sadomaso, no, ya no, acabóse. Ya este es un desgraciado. ¿Qué me quieres decir? ¿No? ¿Quién te dijo a vos que todo eso te está prohibido como hetero? Vos te lo crees. Porque crees que en verdad existe un algo llamado hetero y un algo llamado otros. Cuando esto debería ser parte de tu práctica. ¿Morirían menos mujeres? ¿Morirían menos hermanas trans? ¿Morirían menos hermanos gay y menos hermanas lesbianas? Y luego les voy a explicar por qué. Si tú incorporaras esto, que es parte del placer de vivir la sexualidad, no tendrías tanta frustración a la hora de relacionarte con tu compañero o compañera o con quien sea que se vive. Pero no, eso es criminal. ¿Cómo me va a pedir a mí, pues? Que se vaya a Villa Fátima, el pendejo, allá, que vaya y busque. ¿No es cierto? A mí no me va a tratar así. ¿Qué se cree este desgraciado? Conmigo es apagando la luz. No me toques mucho porque tengo rol. Con mi yucho y mi polvo. Asícito nomás voy a levantar. Cuidado. No quiero yo desnuda porque me voy a resfriar. ¿No es cierto? ¿Y sabes qué? Hoy no, porque estoy cansada. Mañana, de repente. Me duele la cabeza. Estoy con mi regla. Pobre, ¿no? Entonces, la pareja hetero se priva de todo. Cree que su sexualidad se reduce a permiso, gallina, gracias, gallina, se acabó. ¿Listo? Ya está. Y claro, el hombre se queda ya, digamos, más o menos. La mujer se queda ya. Sí, pues, ya está mirando tele, su partido de fútbol, ¿no es cierto? Y entonces la mujer al día siguiente está que trepa ventanas, paredes, le habla a su guagua, carajo de mierda. ¿Me lo has hecho comida? ¿No? Queremos matar al primero que aparece. ¿Por qué? Porque no estás feliz, pues, hija. Las cosas. Entonces, ¿te das idea? Todo por eso. La diferencia, entonces, es falsa. Ahí va. La diferencia sexo-género-sexualidad se ha convertido en una práctica reguladora perversa. Reguladora, todo lo regula, lo norma, lo establece. ¿Y cómo se ha convertido en eso, esa diferencia? Porque la práctica reguladora es un conjunto de normas reiterativas que se regulan y se reproducen en cada cuerpo, produciendo cuerpos gobernados por la misma norma que materializan. Cuando yo pongo en práctica todos los días la misma norma, esa norma se vuelve reguladora, se vuelve realidad. El permiso gallina, gracias gallina, es una realidad. Cuando estamos en talleres de sexualidad y se les pregunta a las hermanas si les gusta hacer el amor, el 99% te dice guácala. No, qué feo. ¿Por qué? Porque es ese permiso, gracias gallina. Permiso gallina, gracias gallina. Pero además en ciertas culturas estás ebrio, estás hediondo, la chica no quiere, le pegas. Entonces, está asociado a golpearme, a maltratarme, a una serie de elementos, ¿sí? Esto se ha materializado de esa manera, como si la sexualidad fuese única para siempre. Yo soy hetero, voy a morir hetero. Mentira.
Yo soy hetero, puedo ser infeliz siendo hetero, puedo relacionarme con gentes distintas y pueden hacer otra clase de afecto siempre y cuando decida desujetarme. ¿Sí? La desujeción en torno a nuestros deseos y placeres no va a venir por una ley de don Evo, olvídenlo. No se lo pueden ir a pedir a don Evo que les haga una ley. Eso va a venir del corazón, el alma, el cuerpo de cada uno de ustedes. Si quieren enfrentarse con lo que realmente cada uno de ustedes es, o quieren hacer caso omiso de eso y seguir adelante. Entonces, para nosotros la diferencia falsa, sexo, género, sexual, es nada más y nada menos que una práctica reguladora, cuyo propósito es normar y sujetar los cuerpos para que cumplan con la moral sexual establecida para ellos. Hay dos formas de sujeción. Hay dos formas como el sujeto se sujeta a su sexo, a su género, a su sexualidad. La primera tiene que ver con el poder. El poder que está encarnado en los estados. Los estados que tienen sus gobiernos y sus gobiernos que tienen sus leyes y sus normas. Entonces, el Estado va a tender a sujetarte para gobernarte. Porque si no te sujeta, no te va a poder gobernar. ¿Sí? Entonces, te va a sujetar a partir de un conjunto de leyes y normas que tú debes cumplir. Debes obedecer. Esa normalización ocurre desde el nidito. Antes, por eso me salvé yo, ocurría a los 6 años. Yo tuve un margen de 5 años por donde me escapé, ¿viste? Ahora hay menos posibilidades de que los niñitos actuales se escapen, porque se los mete a la normalización del Estado desde el nidito, desde que nacen, quiere decir. Se han inventado el nidito, el kinder, pre-kinder, requete-kinder, no sé qué cuento, primero, ¿no es cierto? De manera que el niñito no tiene ya ninguna posibilidad de libertad de nada. Va a estar normado hasta su muerte. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes te norman? La familia, la escuela, la universidad, el cuartel, la iglesia, el Estado y toda otra institución que se les ocurra. ¿Sí? Permanecemos secuestrados en esas instituciones forever. Entonces, esa es una de las formas de normalización y sujeción del cuerpo. La otra, que es la peor de todas, es aquella que la hago yo. Yo me sujeto a eso. Yo me sujeto. ¿Sí? El caso de las mujeres que les contaba en Santa Cruz. Se casa con el hombre sabiendo que amaba a su compañero de curso. Se tira 45 años de su vida con ese hombre sin sentir absolutamente nada, solo por el que dirán. Y para que sus amigos y su gente no digan nada. Tiene hijos con ese hombre. Se deja violar de manera sistemática, porque entre otras cosas el matrimonio resulta siendo la violación institucionalizada de las mujeres, merced al contrato sexual que han firmado. Entonces, llega a sus 70 años esa persona, ya está en la recta final, le queda muy poco para despedirse de este mundo y dice, oh, yo no soy eso. Y decide que te lo dice en un curso donde están todas las otras por las cuales ella se ha cuidado toda su vida, están en ese curso. Y dice, yo he mentido, me he mentido a mí misma. Me he desgraciado la vida, porque yo en realidad amaba a esta otra persona. Toda mi vida me la he pasado pensando qué hubiera sido de eso, de ese amor, de esa fe. No lo hizo. Entonces, ¿quién se sujetó ahí? ¿Don Evo? ¿La sujetó? No, tú te sujetaste. Tú decidiste permanecer sujeta hasta el minuto antes de que vas a irte para siempre. Entonces,
cada individuo sabe lo que es. No necesita un taller de la Rosario. Lo sabe. No hace nada al respecto. Qué pena. ¿No? Entonces, dos formas de sujeción a la norma. La que hace el poder y la que hago yo misma conmigo misma. ¿Cómo ocurre la sujeción hecha por el poder? Ya la hemos visto a través de todo este curso. A partir de la sexo-heterosexualidad hegemónica, ¿no? El poder es el que nos va a someter a normas que nos van a determinar como machos, hembras, masculinos, femeninos, y nos va a obligar a compartirnos de manera hetero, es decir, entre diferentes. Pero este diferente no es cualquier diferencia, ya lo hemos visto. Es una diferencia con énfasis en sexo y en género. Quiere decir que la persona tiene que ser macho masculino y hembra femenina. ¿Sí? Esa es la heterosexualidad hegemónica. Las sujeciones a una identidad, o sea, la que me hago yo a mí mismo, es merced a una identidad. La identidad, ese es un motivo de otro debate anoche, la identidad es una perversidad, porque es un constructo que se funda en relación a un afuera. Entonces, si yo me defino identitariamente como hetero, dejo afuera todo el que no es hetero. Si yo me defino como lesbiana, dejo fuera a todos los que no son lesbianos. Si yo me defino como trans, dejo fuera a todos los que no son trans. ¿Sí? De manera irresoluble. Entonces, es lo que ocurre actualmente en Bolivia con los colectivos LGBT. Tú dices, soy lesbiana, ningún chico se te va a acercar, como si tuvieras la peste. Y ninguna chica que se cree hetero tampoco. ¿Sí? ¿Y por qué no? O si dices, yo soy trans, se te van a escapar los chicos, los heteros, los gays, la ley, todo el mundo. Y ahorita hay personas que son transexual, femenina, lésbica. Y no son aceptadas por la comunidad lésbica. ¿Te das cuenta? Porque no las ven como mujeres. Entonces, cada que tú fundas una identidad, excluyes al resto. Ayer nos decía una colega que en La Paz hay 110 tribus urbanas. Cada tribu urbana es una identidad. Entonces hay 110 microespacios de exclusión. Si tú eres emo, si tú eres gótico, si tú eres agnóstico, ¿sí? Y así podemos ir creando identidades ad infinito. Los que tenemos lunar en la nariz, podemos hacer nuestro grupo identitario. Todas las lunarejas con el lunarcito en la nariz, ¿no? Y así podemos ir hasta... Entonces, la identidad es opresiva en ese sentido, porque no permite que tú veas a los sujetos en su posibilidad total, en su belleza, en su grandeza. A mí personalmente me ha pasado eso. Un día le he dicho a una hermana trans, me gustas. ¿Qué? Rosario, ¿qué te pasa? Yo soy trans femenina, me gustan los hombres. Pero no me conoce, le he dicho. Ni le va a interesar conocerme tampoco. Ella ya tiene su etiqueta identitaria y punto. ¿Te das cuenta?
Entonces, del otro lado están las sujeciones que uno hace a la identidad. Esto lo hacen vos. Y entonces, esa identidad está fundada en razón de sexo, en razón de género o en razón de sexualidad. ¿Sí? A estas identidades es a lo que se les llama diversidades sexuales, se llaman ellos. Yo les llamo diversidades que aparecen de esta manera sexuadas. Ellas asumen cualquiera de estas dos.